mundo desde el aire. Inglaterra y Gales. A continuación, de Simon's Yacht al estuario del Dee. Nuestro viaje comienza en Simon's Yacht, zona de gran belleza natural de Inglaterra. Atravesaremos de sur a norte a través de los condados que se extienden por la frontera anglo-galesa. En Herefordshire visitaremos las ruinas medievales del castillo Goodrich. En Hereford admiraremos su espléndida catedral, hogar de un insólito tesoro medieval. Continuaremos hasta el castillo Stowsky, una de las mansiones fortificadas mejor conservadas de la Edad Media. En Westpool exploraremos un precioso jardín en el castillo Powys, así como una granja experimental victoriana. Nos dirigiremos al norte hasta una de las mejores obras de ingeniería del siglo XVIII, cerca de Sandgårdsham, para acabar nuestro viaje en el estuario del Dee. Simon's Yacht, en el Valle del Wye, es una zona protegida de gran belleza natural. El río Wye serpentea a lo largo de 72 kilómetros de prados vírgenes. Se dice que esta es la sección más bella. A lo largo de la historia de la humanidad, ha dejado su impronta en el paisaje británico, señales tangibles de cómo era la vida en Gran Bretaña. En esta travesía buscaremos algunos de esos símbolos mientras nos dirigimos al norte a través de los condados que lindan con la frontera anglo-galesa, objeto en su día de grandes disputas. Esta zona fronteriza es conocida como las Marcas Galesas, tierras que en otra época estaban bajo el gobierno de los señores de las Marcas. Después de la conquista de Inglaterra por Guillermo de Normandía, en 1066, sus camaradas normandos se establecieron en la frontera de un Gales sin conquistar. Como los cisnes de Inglaterra y Gales, bajo la protección real desde el siglo XIII, los señores de las Marcas tenían prácticamente estatus de realeza. A cambio de proteger la frontera galesa, se les permitió gobernar los territorios de las Marcas a su antojo. Estos reinos virtuales se extendieron por la frontera durante generaciones, lo que explica por qué en las Marcas encontramos la mayor concentración de castillos de toda Gran Bretaña. Cinco kilómetros al norte, junto al río Wye, encontramos la primera fortaleza, el castillo Goodrich. Está bien ubicado para la vigilancia constante de Gales hacia el oeste. Fue construido en madera a principios del siglo XII y reedificado en piedra durante el XIII. Tiene un torreón normando rectangular en el centro, 3 más en las esquinas y una torre de entrada. El castillo seguía en uso a mitad del siglo XVII cuando estalló la Guerra Civil en Inglaterra. Un ejército parlamentario cargó contra el castillo de la realeza con un cañón especial apodado Roaring Meg, la rugiente Meg, todavía expuesto en el jardín. El castillo fue despreciado, lo que significa que fue destruido intencionadamente para inutilizarlo como fortaleza. En ruinas desde entonces, hoy es un popular lugar de visita. Cerca del mismo se encuentra el pequeño pueblo de Ross-on-Wye,
Está considerado la cuna del turismo industrial inglés, pues en 1745 el vicario ofrecía a sus amigos viajes en barco por el río Wye. Pronto se convirtió en una actividad profesional para los que buscaban un paisaje singular, hasta que en 1808 se publicó una guía de la zona, la primera de Gran Bretaña. Cruzamos la frontera con Gales y nos dirigimos al Valle Monnow y al castillo Skenfrith. La primera fortificación fue establecida aquí poco después de la conquista normanda de 1066, pero su versión de piedra data del siglo XIII, construida por el señor de la marca, Hubert de Berg. Después de luchar durante años en el continente, trajo consigo nuevas técnicas de construcción. También construyó unos aposentos domésticos más cómodos para su familia, convirtiendo el castillo en una residencia digna de un lord. Cerca se encuentra la iglesia medieval de St. Bridget, edificada un siglo después de la época de Hubert de Berg. Los lores normandos eran piadosos y construyeron muchas iglesias cercanas a sus castillos, sometiendo habitualmente a la población local a crueles castigos en nombre de Dios. No muy lejos encontramos el castillo Grosmont, otra pieza reformada por Hubert de Berg sobre una antigua fortaleza normanda. Cuando cayó en desgracia, el castillo volvió a manos reales y el rey Enrique III se lo regaló a su segundo hijo, quien lo convirtió en una residencia más adecuada para la nobleza. Esto se hace evidente en esta característica única de Grosmont, su chimenea octogonal, conocida como la chimenea de Eleanor. Eleanor era la mujer del rey Enrique. Esta chimenea calentaba el apartamento real cuando visitaban el castillo. Pero en la época de la Guerra Civil, en el siglo XVII, el castillo ya estaba en ruinas y el rey Carlos I, de visita en la zona, tuvo que pernoctar en el pueblo. A lo largo de la frontera se encuentra Garway Hill, un monumento natural de 400 metros de altura con vistas a una impresionante mansión en el Valle Monmouth, Kenchurch Court. La casa estuvo vinculada a la familia Scudamore desde 1042, cuando el albañil Ralph Scudamore se mudó aquí desde Normandía para construir castillos. La mansión data del siglo XIV, aunque ha sido modificada y mejorada con los años. Y en el siglo siguiente otro Scudamore se casó con la hija del líder rebelde galés, el último príncipe de Gales, Owain Glendur. Su rebelión contra Inglaterra fracasó y él desapareció sin dejar rastro. La leyenda dice que fue aquí donde se ocultó para vivir el resto de sus días. Siguiendo por el norte a través de la campiña de Herefordshire, volvemos a ver el río Wye. Nos encontramos en una región agrícola cuyos terrenos crean curiosos patrones en el paisaje. Este río lleva siglos abriéndose camino a través de la campiña hasta llegar a la capital del condado, la ciudad de Hereford, y su gran monumento, la Catedral Normanda. Este lugar siempre ha albergado una catedral desde la época de los sajones en el siglo X, dedicada a uno de sus reyes, Ethelbert. Con la llegada de los normandos se construyó una nueva catedral y con los siglos fue adaptándose a los nuevos estilos: románico, gótico, primer gótico inglés y por último gótico perpendicular. A salvo, dentro de la catedral se encuentra el Mapa Mundi de Hereford, un mapa del mundo medieval del siglo XIV. En el corazón histórico de Hereford encontramos estupendos edificios antiguos, como esta posada en su calle principal. La ciudad también tiene otros edificios religiosos,
como las ruinas del priorato de Blackfriars, del siglo XIV, hogar de la Orden de los Predicadores que después se convirtió en la Orden Dominica. Cerca, los Caballeros de San Juan, a su regreso de las cruzadas, la convirtieron en refugio que hacía las veces de hospital. Más tarde, en 1614, Thomas Coningsby añadió los edificios existentes a su hospital, All Servitors, y lo antiguo se convirtió en nuevo. Ahora es un museo y uno de los muchos atractivos que los visitantes pueden encontrar en Hereford. Continuando hacia el norte, llegamos al singular pueblo de Webley. Su nombre posiblemente deriva de Weavers Lee. Lee por claro en el bosque y Wiva por un terrateniente local. El pueblo es conocido por sus casas blancas y negras, pero fueron los victorianos del siglo XIX quienes popularizaron este estilo y crearon este aspecto tan peculiar. Originalmente, las casas debían ser pintadas con una mezcla de cal y pigmentos añadidos para aportar color. La iglesia de Webley es normanda, pero también tiene elementos del gótico perpendicular que enfatizan las líneas verticales de su diseño, como demuestra su chapitel del siglo XIV. Entramos ahora en el condado de Shropshire y en un lugar clave de la historia de Inglaterra y Gales, el castillo de Ludlow. Fue uno de los primeros castillos de piedra de Inglaterra construido como fortín de las Marcas, después de la conquista normanda de 1066. En los siglos venideros creció en tamaño y relevancia como centro administrativo del gobierno galés. En este castillo también tuvo lugar la historia de los príncipes de la Torre, cuando Eduardo, con 12 años, subió al trono en 1483. Estaba aquí con su hermano pequeño, el duque de York, cuando su padre, Eduardo IV, murió en Londres. Los dos chicos abandonaron el castillo con destino a la ciudad, y en un año ambos murieron en la Torre de Londres. Se sospecha, aunque no hay pruebas, que fueron asesinados por su tío, Ricardo III, que subió al trono poco después. La ciudad de Ludlow creció a la sombra del castillo y se dispuso con una simetría urbanística notable. Su casco viejo alberga 500 edificios protegidos, muchos de la época medieval. Como resultado, esta singular e histórica ciudad y su castillo se han convertido en lugares muy frecuentados. Este es el castillo Stokesay en Shropshire. No es estrictamente un castillo, sino uno de los primeros ejemplos de casa medieval fortificada del siglo XIII. Aún conserva un torreón de entrada y una muralla, pero el edificio principal no está fortificado realmente. Fue construido para un rico mercader de lana, Lawrence de Ludlow, y su aspecto era el de una residencia real. No había cristales en las ventanas, y las contraventanas de roble debían resistir el viento y la lluvia. Pero sí tenía una sala privada para Lawrence y su familia. Su supervivencia se debe a que la casa fue abandonada siglos después y fue redescubierta a finales del siglo XIX, comenzando su restauración. El castillo Stokesay está considerado una de las mansiones fortificadas medievales mejor conservadas de Inglaterra. Aproximamos a Shropshire Hills y al Long Min, declarada zona de gran belleza natural. Siempre fue un sitio popular para pasear y una de las rutas preferidas es la llamada Jack Myton Way, llamada así por un excéntrico terrateniente de Shropshire. Ubicado en las estribaciones se encuentra el pueblo de Church Stretton, apodado la Pequeña Suiza por los victorianos que venían a explorar la zona y que la convirtieron en un complejo turístico. Muy cerca se encuentra la colina volcánica de Caer Caradoc. Desde la cima, en un día despejado,
es posible ver los rascacielos de Birmingham a 65 kilómetros de distancia. Y también en la cima se encuentran los restos de un fuerte elevado de 2000 años de antigüedad. Cuenta la leyenda que fue el último bastión de un cacique llamado Carataco contra las fuerzas romanas durante la conquista de Britania. Casi sin combustible volvemos a cruzar la frontera hasta Gales y nos dirigimos al pequeño aeródromo de Welshpool, el único aeropuerto de la zona. En los límites del aeródromo y sobre los árboles admiramos un castillo peculiar. En el siglo XIV fue reformado y llamado Castillo Powys. Durante la Guerra Civil del siglo XVI, la familia Powys se alió con el rey, pero el castillo fue tomado por los parlamentarios y sufrió graves daños. En 1660 fue reformado y ampliado con un nuevo jardín dispuesto en varias terrazas. Los tejos originales todavía se mantienen junto a las estatuas de plomo de pastores y pastoras. Powys logró evitar la moda del paisajismo en el siglo XVIII, lo que le convierte en un jardín peculiar y uno de los pocos sitios de Gran Bretaña donde puede apreciarse un auténtico jardín barroco. Hoy, el castillo y el jardín forman parte del patrimonio nacional que a lo largo de los años ha realizado varios programas de restauración para salvaguardar su futuro. A poca distancia se encuentra la ciudad de Welshpool, con un gran pasado agrícola y que alberga uno de los mayores mercados de ganado del mundo. Su historia se remonta a siglos atrás. En 1400 fue casi destruido por el líder galés Owain Glendur durante su fallida rebelión contra los ingleses. Más allá de Welshpool, admiramos un raro ejemplo de granja victoriana realizada a escala industrial. John Naylor, que vivía en Leighton Yall, se gastó el equivalente a 240.000 euros en su construcción, más de 7 millones de euros en dinero actual. Una vía férrea atravesaba el complejo para aumentar la velocidad y eficiencia de los trabajos. Las dos edificaciones circulares son un criadero de cerdos y otro de ovejas. La mayoría de los edificios de la granja Leighton están protegidos, lo que significa que están a salvo de futuros desarrollos. Se espera que este extraño y fascinante lugar sea restaurado en breve. Este es el lago Benguy, un embalse de 1881 que abastecía a la creciente población de Liverpool de la tan necesaria agua corriente. Las autoridades compraron además los 97 kilómetros cuadrados colindantes para controlar la pureza del suministro. Para los pescadores, el nuevo embalse recibió 400.000 truchas del lago Leven. El lago tardó 2 años en llenarse después de la construcción de la presa, y tal fue la demanda de visitantes y dignatarios dispuestos a verlo que se construyó un hotel con vistas al nuevo lago que sigue abierto a los visitantes. El lugar más famoso es la torre gótica victoriana que se alza en el lago. Parece que no repararon en gastos para hacer de este sitio un lugar pintoresco. En el siglo XVIII, los canales eran la forma más novedosa y rápida de transporte e inspiraron algunas de las mayores obras de ingeniería de la época. Uno de los grandes ingenieros del siglo XIX, Thomas Telford, recibió el encargo de la construcción del canal Shangosan a través del río Dee en Creek. Lo consiguió construyendo el magnífico acueducto de Ponsy-Silty. Este enorme acueducto de metal y ladrillo se eleva 36 metros sobre el valle. A un lado de la estructura metálica hay un estrecho camino de sirga y al otro un borde de metal de pocos centímetros de ancho a solo medio metro sobre el agua. Si dan miedo viéndolo desde aquí, imaginen cruzarlo en barco.
16 enormes arcos dirigen el canal a través del valle en una de las mayores obras de ingeniería de principios del siglo XIX. De hecho, fue tan famoso que en su época fue admirada en toda Europa. Una placa en uno de los pilares resume el orgullo de los ingenieros que crearon esta maravilla industrial a finales del siglo XVIII. La nobleza y gentileza de los condados adyacentes han unido sus esfuerzos con el gran interés comercial de este país para crear un acuerdo de unión entre Inglaterra y el norte de Gales, plasmado en la colocación de la primera piedra del acueducto de Pont-Sysiltí el 25 de julio de 1795. 50 años después apareció un método de transporte mucho más rápido, el ferrocarril, y a la vista del ahora obsoleto acueducto se construyó el viaducto de Kiev. Era una forma más rápida y fiable de transporte, y convirtió a la Gran Bretaña del siglo XIX en la nación industrial más importante del planeta. Mientras nos aproximamos al aeródromo de Harden, en el norte de Gales, una extraña aeronave se dispone a aterrizar. Es un avión de transporte tipo Beluga diseñado para mercancías pesadas, utilizado por la compañía Airbus para transportar su producción. Este supertransportador Beluga comenzó su actividad en 1990 y es la adaptación de un Airbus A300 al que se le añadió un enorme fuselaje sobre la aeronave original, dándole un aspecto similar al de una ballena gigante. De ahí su nombre. Solo se construyeron 5 y siguen operativos, transportando piezas desde toda Europa a la planta principal de ensamblaje de Toulouse, Francia. Sin embargo, las alas del A380, el mayor avión de pasajeros del mundo, son demasiado para el Beluga y son llevadas en barcazas por el río Dee, para luego continuar camino en barcos más grandes y en aguas más profundas hasta Burdeos, Francia. Frente a nosotros, el puente Flintshire, inaugurado por la reina Isabel II en 1998. Es el puente suspendido asimétrico más grande de Gran Bretaña. Junto al estuario del Dee encontramos el castillo Flint, protegiendo la entrada al río y a la ciudad de Chester. Construido por el rey Eduardo I en el siglo XIII para oprimir a los galeses, fue el primero de los muchos castillos que conforman el cinturón de hierro alrededor del norte de Gales. Todos han sobrevivido hasta hoy. El castillo Flint es interesante porque recibió influencias de diseños franceses que el rey vio cuando pasó por Francia de camino a las cruzadas. Apreciamos estos detalles en el gran torreón de la entrada que parece separado del resto del castillo. Este diseño no se repite en otros castillos galeses y es el único en Gran Bretaña. Tras soportar varios ataques y ser parcialmente reconstruido después de uno de ellos, finalmente fue destruido o abandonado durante la Guerra Civil del siglo XVII, pasando a convertirse en una romántica ruina medieval. Nuestro viaje acaba aquí, en el estuario del Dee, recorriendo la frontera entre Inglaterra y Gales. Es atípico y poco profundo, lo que le convierte en un paraíso para la fauna y en uno de los estuarios más importantes de Europa por su población de aves zancudas y de caza. Por esta razón fue nombrada reserva natural. Otro tipo de fauna, como esta colonia de focas grises, también encuentra su hogar en el estuario. Este tipo de foca frecuenta la mayoría de las costas británicas. En su día fueron cazadas, pero desde 1970 están protegidas por un decreto del Parlamento. Ahora pueden disfrutar de una vida sin peligros en esta franja de arena que separa Inglaterra de Gales. Una frontera testigo de rebeliones y construcciones de grandes castillos. Su historia es disfrutada ahora por miles de viajeros que visitan esta magnífica parte de Gran Bretaña. El sol se pone sobre el estuario del Dee, un lugar ideal para finalizar nuestro viaje.